En el capítulo 13 de Primera de Samuel, hablamos que Samuel es el profeta, ¿no? El hijo de Ana. Ana no podía dar a luz un hijo, y Elí, ¿se acuerda? El sacerdote. Bueno, Samuel es el profeta de Dios, y le va a dar instrucciones al rey. Por un lado el profeta y por el otro lado el rey. Oficios separados, hermanos. Cada uno tiene que cumplir, como decía nuestras hermanas de Funes, el propósito con el cual Dios nos ha creado, la función con la cual debemos funcionar sobre la tierra, tratar de hacerlo con excelencia. Ayer hablábamos, unos días atrás, de cuánto le dábamos al trabajo excelencia, hermanos. Cuando vamos a trabajar, hacemos. Si podemos hacer horas extras, hacemos. Si tenemos que hacer, ir aunque esté lloviendo, vamos, lo mismo. Si estamos enfermos, vamos al trabajo, lo mismo. Sumamos horas, estamos con los 5 sentidos, con polenta ahí en el trabajo. Y no es así en la iglesia. A veces cuando tenemos que ir a la iglesia, y nos cuesta bañarnos, nos cuesta ir, no, después, o tengo que ponerle nafta, tengo que salir a cargar gas, un montón de excusas. Por eso, el propósito, cada persona debe cumplir lo mejor posible, hermanos. Porque qué lindo sería aquel día, a mí siempre me suena esto en la cabeza. Qué lindo aquel día cuando estemos, aquel y gran día, dice, cuando llegue y me digan, Señor, Señor, y yo les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A la diferencia que le digan, bien, buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo, entra al estado que ha preparado el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan preparado. Qué lindo es eso. Por eso el tiempo, el flash que tenemos en esta vida, hermanos, lo debemos hacer rápidamente. Ve que dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Entonces, tiempo de servir a Dios, lo hagamos con excelencia, lo mejor. Trate de ganar almas, busque, es la mejor inversión. Lo que mejor que el dólar azul, blue, el paralelo, no sé, la mejor inversión es ganar almas, hermanos. Trabajar para el reino de los cielos, es lo mejor, la mejor inversión. Los mejores resultados, hermanos, se van a lograr así. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, el Eterno se encarga de darnos de acuerdo a cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales. Lo que usted necesita, lo va a proveer el Señor. Muy bien, hay una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y dice el versículo 5, voy a comenzar. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abem. Ya la escena, hermano, es contraria para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está viendo, vamos a ver más adelante, que está desarmado, hermanos. No tienen armas. Están en número, ya está anunciando acá el versículo 5 de 1 Samuel capítulo 13, está diciendo que se juntaron para pelear contra 30,000 carros, 6,000 jinetes, y dice pueblo numeroso, era mucho la situación, hermanos. Y sabe que así es en estos días para nuestras vidas también. Las noticias son alarmantes, hermanos. Ayer salía una noticia aquí en Tanti que aparecieron 3 casos de coronavirus, y esto provocó, hermanos, un mover, hasta que salió el intendente de la localidad de Tanti, bueno, hacer una declaración que está todo bajo control, está todo controlado. No hay mayores problemas, así que seguimos adelante. Pero la noticia impacta fuertemente. Como usted cuando le ha tocado recibir una noticia contraria, una noticia negativa. Entonces se ha alarmado. Es lo mismo va a suceder en el pueblo de Israel.
se van a alarmar, van a tener miedo, van a tener temor. La Biblia dice, hermanos, hoy nos recordamos el capítulo 27 del Salmo, el Salmo capítulo 27, que dice, ¿cómo dice, pastor, el favorito de la pastora? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizar? Cuando se juntaron contra mí mire, lo vamos a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. Esto lo dice David en una situación difícil, hermanos, cuando había temor. Por eso debemos ver la Escritura, echarle mano a las Escrituras, hermanos, porque ahí tenemos sanidad, ahí tenemos respuesta, ahí se abre la puerta de la solución. Jehová es mi luz y mi salvación. En primer lugar, Yahweh, nuestro Dios, Elohim, es nuestro Dios, es lo primero que está en nuestro corazón. No me importa la noticia, lo que sea, porque yo sé que tengo un Dios grande. Tal vez viene un problema grande a mi vida. No estamos exentos, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que todos los problemas. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pregunta, ¿de quién? Si lo tenemos al más grande en nosotros, al mayor, el más fuerte está en nosotros que el que está en el mundo, ¿a qué vamos a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién puede ponerme temor? Si tengo la fortaleza que viene del Señor. Nuestra fuerza, dice, viene de nuestra fortaleza, de la fuerza del Señor. Él es el que engendra, hermano, en nosotros, el que pone, el que nos inyecta fe, esperanza, la palabra, a través de la palabra, hermanos. Cuando se juntaron contra mí, mire, se juntan. Yo sé que usted tiene problemas como lo tengo yo, como lo tenemos todo el mundo. Y se juntan, y yo he escuchado muchas personas decir, nos tienen envidia, yo no sé por qué. Y nos hacen mal, nos murmuran, critican, nos tiran cosas, nos hacen trabajos. ¿Cuántas cosas, hermanos? Pero no debemos temer. No debemos temer, porque dice que se juntaron contra mí. ¿Quiénes? Los malignos. Y usted dice, pero yo no le hago el mal a nadie. Soy una buena persona. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no, pastor? Muchas veces hemos escuchado, soy una buena persona, somos una buena familia. Parecemos los singles. Pero a veces, hermano, analizamos un poco y por ahí no, en vez de los Ingalls, parecen la familia Adams. Pero hay problemas, claro, hay problemas. Pero hay malignos, hermanos. El mismo Satanás, el adversario, el mentiroso, el padre de mentira, provoca, hermanos, estas cuestiones. Y se levantan los malignos, dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Fíjese, se levanta por un lado la maldad, hermano, está dispuesta en la atmósfera espiritual. Por eso, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. No solamente uno, no solamente la palabra, sino el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio en los pies como sandalias, el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos, lo que el maligno nos tira, hermanos, lo que nuestros enemigos. Yo puedo decir, no tengo enemigos, pero sí hay gente que no le cae bien mi cara. Hay gente que no le gusta que use la kipá, hay otro que no le gusta que use, y así. Pero lo interesante, lo apasionante es agradarle a Dios. Y tomando, termina diciendo ahí Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Entonces, hay miedo, hermanos, en el pueblo. Cuando los hombres, estoy en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 6, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto. ¿Ha estado en un aprieto? Se escondieron, ¿qué hicieron? Muchas personas cuando están en problema difícil,
Se esconden, hermano. Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, quiere decir en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Fíjese, hermano, el temor lo que provoca. El miedo, hermano. El miedo. Por eso, si usted es una persona miedosa, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted es una persona temerosa del eterno Dios, yo lo aplaudo y lo felicito. Siga con ese temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, Jehová Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim. Es el principio. Si usted le teme a Dios, excelente, excelente, porque eso va a provocar en usted sabiduría. Pero si le tiene miedo a las tormentas, al viento, a las arañas, a las ranas, a los sapos, a los gatos, a los perros, eche fuera todo. Dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Eso, el temor no es bueno, hermanos, el miedo, porque el verdadero amor echa afuera el temor. Por eso dice que ellos sintieron miedo, y el miedo, ¿qué hace? Los paralizó, hermanos. Paralizó al pueblo de Israel, porque la imagen, el escenario, eran multitudes, caballos, 30.000 carros, hermanos. 30.000 carros, 6.000 jinetes, era mucho, más el pueblo que se levantaba. Y ellos estaban desarmados, ya lo vamos a ver. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Iban tras el rey? Sí, iban tras el rey. Pero ¿cómo iban? Temblando. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo, hermanos. ¿Y por qué él permanece en Gilgal? Porque en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, Samuel, el profeta, le va a dar directivas al rey Saúl, y le va a decir, cuando llegue tal momento, me vas a esperar en Gilgal. Me vas a esperar ahí, y un tiempo, ya vamos a ver el tiempo, y yo voy a ofrecer, el sacerdote Samuel, yo voy a ofrecer sacrificios al eterno Dios, y recién vamos a ir a la guerra y vamos a hacer lo que hay que hacer. Todas las cosas en orden. Y esperó, dice, quedó, el pueblo iba atrás el rey, pero iban temblando, iban con miedo, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasaba? Había un desorden, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía, ¿qué cosa? Miedo. No tenía armas. Ya vamos a ver por qué no tenían armas. No tenían cómo defenderse. Iban entregados, hermanos, detrás del rey Saúl, que estaba en Gilgal, y no tenían armas, y iban temblando, dice la Biblia. Entonces dijo Saúl, el rey Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Sabe qué? Se va a armar un lío acá, porque Samuel, el profeta de Dios, le había dicho, no hagas nada, porque yo soy el sacerdote. Vos sos el rey, pero hay una actividad que la tienen que hacer los sacerdotes, hermanos. Ya estaba establecido del ministerio sacerdotal, de la descendencia de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví, los levitas. ¿Qué responsabilidad iban a tener cada uno los sacerdotes? El propósito de cada vida, como decían nuestros hermanos de Santa Fe. El oficio de cada uno. Tenemos que tratar de desenvolverlo cada uno, hermano. Yo no me puedo meter en el de otro. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda, que el Eterno me manda hacer. Yo lo tengo que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Para qué? Para que en el cielo dice que todo reconocimiento, toda cosa que nosotros hacemos acá en la tierra, el Señor, el Adón, el Señor Jesucristo nos reconocerá, dice, en el cielo, delante de los ángeles de Dios. ¿Vio? Todo lo que hacemos aquí en la tierra repercute, ¿dónde? En el cielo. Y cuando, entonces Samuel
dijo, versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Mal, le va a decir Samuel, mal, no lo podías hacer. ¿Por qué no esperaste las órdenes? Mucha gente toma decisión, hermanos, sin consultar a Dios, sin seguir la orden, sin tener obediencia al plan. Ya se lo había dicho Samuel al rey Saúl, que no lo haga, porque para eso está él, para brindar el sacerdote sacrificios aceptos a Dios, porque si no, no lo van a aceptar el Señor. ¿Se acuerda que David quiso trasladar el arca del pacto, el arca de la alianza, desde los filisteos para Jerusalén? Y ahí había un soldado, un oficial, y viendo que el arca se trastabillaban los bueyes y se caía, la fue a tomar y murió. Urías creo que es. Urías. Y murió inmediatamente al tocarla, hermanos, porque no podés meterte en un ministerio que no te corresponde. Tenés que hacer lo que el Señor te ha mandado hacer, el don que tenés que ejercer, el oficio que tenés que hacer. Si tenés que barrer la iglesia, barrela lo mejor posible. Desinfectar los baños, hacelo con el mejor elemento que encuentres. Desinfectar, limpiar, hacelo. Si te toca servir como mujer, recibir, poner la mejor cara, recibir a la gente, hacelo. Si tenés el don del ministerio de evangelismo, evangelizar en las calles, en la casa, rancho, altillo, palacio, donde sea. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, es loco, lo que has hecho es una locura. Así le dijo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién cree que es? David. ¿Por qué, hermanos? Por el egoísmo, por la soberbia, por la obstinación. Dice, las cosas yo las hago como yo quiero, dijo Saúl. En su corazón seguro. Entonces, claro, está demorando, no viene el profeta, entonces yo largo solo, hago lo que tengo que hacer, traigan los sacrificios, las ofrendas, y no es así. No cumplió, porque si la persona que cumple con la palabra, que cumple con los mandamientos, acá dice, no has cumplido, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, que él te había ordenado. Los mandamientos, dice, no cumpliste, no guardaste. Y mucha gente dice ahora, dice, no, los mandamientos son viejos, eso ya no existe, no existen. Ahora tenemos la gracia, podemos vivir libremente. Y no es así. Jesús, Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, a cancelar la ley. No, no, no. No he venido para eso. He venido para cumplimentarla y para complementarla, dice. Mateo capítulo 5, 17. El no cumplimiento de los mandamientos, hermano, no sé, pero creo que estamos desechados. La persona acá le va a costar esta cuestión y otras cuestiones más a Saúl por la obstinación del corazón, por la falta de temor a Dios, porque el ego, mire, hay una batalla acá en este relato que el hijo ganó, Jonathan. Jonathan tiene una batalla con los filisteos y la ganó. Pero ¿sabe lo que hace Saúl? Se apropia y dice, yo la gané, esa batalla es mía, yo la gané. Y él no la había ganado. Entonces así trabaja el obstinado, va pensando así, todo es mío, no, es mío, yo soy el más fuerte. Y dice que se hizo hasta un monumento, hermanos, Saúl, para él solo, con un brazo fuerte así de poder decir, yo tengo el poder. Había un dibujo antes que se miraba, yo tengo el poder, decía el dibujo, dibujitos animados.
Mas ahora tu reino, dice, no será duradero. Y levantándose, dice el versículo 15, levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaá de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonathan, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira, del valle de Seboín hacia el desierto. Los tenían encapsulados, hermanos. Imagínese el pueblo, con miedo, con temor. Dice que buscaban pozos, grietas en las montañas y se metían ahí porque estaban aterrorizados. ¿De qué? De la muerte. Y dice, toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. En toda la tierra no había herrero. ¿Por qué? Los filisteos, hermanos, tenían el monopolio del hierro. Ellos extraían hierro, trabajaban el hierro y eran grandes expertos en las armas de guerra. Entonces, fíjese lo que había pasado, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, de su asadón, de su hacha o su hoz. Y el precio era era muy elevado el precio, hermanos. Los filisteos arman una estrategia para que los hebreos vengan y traigan, hermanos, todas las armas que tenían. Una estrategia para desarmarlos, hermanos. Y así opera el enemigo en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué nos quita? Primeramente, el enemigo nos quita la palabra, hermanos. Viene el Señor, dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. He aquí yo me llevo todas las enfermedades, toda dolencia, todo malestar, por mis llagas son sanadas. Y el espíritu inmundo, el enemigo viene y dice, estás enfermo, te vas a morir, te queda poco tiempo de vida, estás sintiendo un dolor, puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad, vas a quedarte pobre, no tenés para comer, todas esas cosas. Y le viene a qué cosa, robar la palabra. Así son las estrategias del enemigo, hermanos. Por eso nuestra vida es una batalla, hermanos. No baje la guardia, no cuelgue los guantes. Y ya terminamos. Y el precio era un pin, era muy caro por las rejas, por los arados, por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que la tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Se viene la batalla. Se viene la batalla. El pueblo de Israel, hermanos, está desarmado, no tienen armas, tienen mucho miedo, tienen mucho temor, pero ahí en los momentos más desesperantes de nuestras vidas, en la oscuridad, en la medianoche de nuestras vidas, cuando quedamos solos, cuando se fueron todos, no hay familia, no hay hermanos, no hay amigos, no hay compañeros de trabajo, está la mano del Señor, que se extiende para tomarte, para abrazarte y para decirte, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Así el Señor le va a dar la victoria. Le va a dar, en el capítulo 14, tiene el pueblo, obtiene la victoria. Pero no es por fuerza, no es por Saúl, no es es por la mano del eterno Dios que se mueve a favor de su pueblo, porque a los que llamó, Él los predestinó, los justificó y los hace más que vencedores. Dice Romanos capítulo 8, hermanos, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tenemos la victoria, tome la victoria. Eche fuera el temor. Eche fuera el temor. Créale a Dios, déle una oportunidad a Dios. Y seguramente va a ver que el resultado le va a sorprender.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros la poderosa palabra del Señor.